Vamos a revisar ahora el ejercicio 47. Dice una máquina térmica que trabaja entre dos focos térmicos a 100 Kelvin y 500 Kelvin absorbe en cada ciclo 1000 joules de calor del foco caliente. Si su rendimiento es del 20%, responder a las siguientes preguntas. Entonces, miramos en este esquema. Tenemos acá el foco caliente que entrega un trabajo, que suministra un calor de 1000 joules. Y está la temperatura de 500 Kelvin. En el medio se representa el trabajo realizado y después de este trabajo se entrega al foco frío, que está representado con celeste, el calor Q2. Y está a una temperatura de 100 Kelvin. Y nos dice que el rendimiento es del 20%, ¿sí? Es decir, 20 dividido 100 nos queda 0,2. ¿Qué nos pide este ejercicio? En el punto A, dice en el punto A, ¿la máquina funciona reversible o irreversiblemente y por qué? Entonces, si es reversible, sería una máquina ideal, como es la máquina de Carnot, y si es irreversible, es una máquina no ideal. Entonces, vamos a calcular eso, si funciona. Y para eso, calculamos el rendimiento. ¿Cómo sería el rendimiento de una máquina de Carnot? Entonces, recordamos acá que el rendimiento, podemos calcular por medio de las temperaturas, sería la temperatura del foco caliente menos la del foco frío, dividido la temperatura del foco caliente. Reemplazamos esos valores y nos queda que el rendimiento es del 0,8, es decir, del 80%. Como es mayor que el de la máquina, como de esta máquina, que es 0,2, entonces concluimos que está funcionando irreversiblemente. En el punto B dice determinar la variación de entropía del fluido de trabajo de la máquina, de sus alrededores y del universo en cada ciclo. Entonces, en primer lugar, determinamos la variación de entropía de la máquina y es igual a 0 porque es un ciclo. Es decir, que siempre cuando hay un ciclo, la variación de entropía de la máquina es igual a 0 del sistema. Los alrededores son los focos, entonces tenemos el foco caliente y el foco frío. La variación de entropía del foco caliente, como vimos en el ejercicio 45, es menos Q1 sobre T1, es decir, menos el calor del foco caliente, dividido la temperatura del foco caliente, y reemplazando valores nos queda menos 2 Joule sobre Kelvin. ¿Sí? Negativo porque C de calor, recordamos. Y para calcular la variación de entropía del foco frío, tenemos el calor del foco frío dividido la temperatura del foco frío, y en este caso recibe calor. Luego en el punto C nos pide, y luego para el universo hacemos la sumatoria de todo y nos queda, acá sería 0 menos 2 más 8 joules sobre Kelvin, y nos queda entonces 6. Es mayor a 0, quiere decir que es una máquina irreversible. Y en el punto C nos pide repetir los cálculos del apartado anterior, pero para una máquina de Carnot funcionando entre los dos focos. Y entonces la variación de entropía de la máquina sería, como es un ciclo, nuevamente el del sistema es igual a 0. Si tenemos en cuenta el rendimiento de 0,8, calculamos el calor del foco frío, como lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, y nos queda 200 joules. Representamos entonces la variación de entropía del foco caliente, que es menos Q1 sobre T1, ¿sí? Y entonces nos queda menos 1000 sobre 500, menos 2 joules sobre Kelvin.
Y la temperatura la variación de entropía del foco frío, nos queda el calor del foco frío menos la temperatura del foco frío, nos queda 2. Entonces al hacer la suma, fíjense que tenemos 2 menos 2 más 2 es igual a 0, con lo cual vemos que la máquina es reversible en este caso porque la variación de entropía total es igual a 0. Y con esto terminamos el ejercicio número 47.